Muchas gracias, María Dolores. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización y a la Cátedra de Gastronomía Mediterránea de la Universidad de Córdoba por darme la oportunidad hoy de estar aquí presentando nuestras últimas investigaciones sobre la coherencia de los test de adherencia a la dieta mediterránea. Vale. Por supuesto, tendremos que dar un poquito de contexto, aunque creo que la dieta mediterránea necesita de poca presentación en un foro de esta índole. Vamos a hablar de lo que es adherencia y luego veremos hacia dónde han ido dirigidas nuestras investigaciones y algunos de los resultados que hemos ido obteniendo en este ámbito. Ya os he dicho que la dieta mediterránea, pues creo que todos de sobra la conocemos, la pusieron en el punto de mira a los americanos en su momento con el estudio de los 7 países de Ansel Keys, que todos conocemos, y fue cuando empezaron a ver los beneficios que tenían respecto principalmente a la salud de aquellos países que éramos de la cuenca mediterránea con unas características en cuanto a nuestro estilo de vida. No solo se ha convertido en un símbolo de salud, sino que también es un símbolo de identidad cultural y así lo reconoció en 2010 la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de diferentes países, en el que en 2013 se aumentaron los países que se incluyeron en esa lista. Y, por supuesto, no podemos hablar de dieta mediterránea sin hablar del estudio Predimed, que fue el padre de los estudios de relación entre el consumo de una dieta mediterránea y esas propiedades saludables principalmente relacionadas con los efectos cardiometabólicos. A partir de ahí, y durante todos estos años, han sido multitud de estudios los que han puesto en valor diferentes aspectos de la dieta mediterránea y en la actualidad nos encontramos en ese punto de la dieta mediterránea 4.0, donde ya no solo hablamos de identidad cultural y de salud, sino que también estamos incluyendo la sostenibilidad y esa convivialidad dentro de la dieta. Pero, bueno, dieta mediterránea, entonces, que ayer la rectora en la ponencia inaugural ya lo comentó, en la inauguración del Congreso lo comentó muy bien, viene de diaita, que no es otra cosa que modo de vida, estilo de vida, con lo cual circunscribirnos exclusivamente a los alimentos que se consumen es dejar fuera una gran parte de lo que es dieta mediterránea. Tenemos que hablar de actividad física, de socialización, incluso de horas de sueño y de muchos otros aspectos. Pero, por supuesto, tenemos que mencionar a la tríada de la dieta mediterránea, que son el trigo, el vino y el olivo. Pero, bueno, hasta aquí todo bastante normal, todo lo conocíamos. ¿Cómo sé yo si sigo una dieta mediterránea? ¿Me basta con comer pan, aceite y vino? Con eso ya estoy siguiendo un perfil de dieta mediterránea. ¿Lo sigo o no? ¿Cómo lo mido? ¿Qué tengo que medir? Bueno, sí existe una forma de medir esto y se denomina adherencia a dieta mediterránea y es la capacidad que tenemos para seguir una determinada dieta, en este caso específicamente la dieta mediterránea. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues aunque se puede hacer mediante parámetros bioquímicos, la forma más habitual es la de utilizar cuestionarios o test de adherencia a la dieta mediterránea. ¿Cuál usamos? ¿Cualquiera? ¿Hay uno en concreto? Bueno, pues revisando la literatura científica podemos observar que encontramos más de 20 test de adherencia a la dieta mediterránea diferentes. Aquí en la diapositiva lo que he recogido son los 8 o 9 que más se destacan en la literatura o que más uso se le da en la literatura científica. Pero ya a simple vista podemos ver que hay ciertas diferencias nada más que en los ítems que se valoran o las puntuaciones que se dan o incluso en si existe un motivo subyacente, un objetivo subyacente a la hora de utilizar estos cuestionarios. Derivado de esto empezamos a trabajar y dijimos, bueno, ya estamos viendo que se están valorando ítems diferentes. ¿Qué ítems se están valorando? Bueno, pues en el 100% de los test se valora el consumo de verduras y hortalizas, de frutas, de legumbres y de pescado marisco. En un 90% se incluye el aceite de oliva, el vino y las carnes rojas y en un 80% las carnes blancas, los frutos secos y aceitunas. A partir de ahí no hay una consistencia en cuanto a los ítems que se valoran en los diferentes test más empleados. Si podéis observar, entre los test que se están valorando en este estudio, también se incluye uno que no he mencionado en la anterior diapositiva, que es el de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, principalmente porque el estudio que se realizó en Andalucía y es un test regional que se usa en gran medida en nuestra comunidad autónoma. A simple vista, ¿qué podemos ver? Está claro que estamos valorando diferentes ítems, pero es que además, si nos paramos a observar, estamos estableciendo diferentes puntos de corte
Y por otro lado, también lo que hemos mencionado de este objetivo subyacente que algunos de los test pueden tener en cuanto a valorar ciertos aspectos de salubridad del encuestado. Con todo esto, pues decidimos que habría que plantear algún estudio y decidimos trabajar con nuestra población favorita, que son nuestros alumnos de la Universidad de Córdoba, y dijimos, vamos a valorar la adherencia a la dieta mediterránea de esta población. En este caso, participaron 755 alumnos de la Universidad de Córdoba, en los que vimos representadas las diferentes titulaciones y las macroáreas, la representatividad se aseguró. Se preguntó también por factores sociodemográficos y se trabajó con 9 test de adherencia a la dieta mediterránea a partir de un cuestionario de frecuencia de consumo que incluía todos los ítems que se valoraban en estos 9 test de adherencia a la dieta mediterránea. Entre la multitud de resultados que obtuvimos, os traigo algunos como los promedios de adherencia, de las puntuaciones de adherencia, que como veis pues son variados, porque ya hemos dicho que los sistemas de puntuación eran diferentes, pero luego traemos algunos resultados reseñables, como el caso del Predimes y la Consejería de Salud, en el que básicamente es el mismo test, varía muy poquito, lo que sí varían son puntos de corte y ya podéis ver qué diferencia tenemos a la hora de clasificar a los encuestados en los diferentes niveles de adherencia. Algo también reseñable, esa diferencia que tenemos en la clasificación de MedLife, en la que clasifica un 95% de la población como baja adherencia, mientras que MedLife Score solamente nos está clasificando un 5%. Entonces, claramente no son iguales y claramente no estamos midiendo lo mismo con estos cuestionarios. Para ilustrarlo mejor, tenemos este gráfico aluvial donde se va reflejando cómo confluyen los diferentes niveles de adherencia para cada uno de los test. En este gráfico lo que podemos observar es que solamente una persona de las 755 participantes fue clasificada para todos los test en alta adherencia, 14 para adherencia media y 7 para adherencia baja. De nuevo, los resultados no valen lo mismo, no está saliendo lo mismo de un lado y de otro. También os comenté que habíamos valorado factores sociodemográficos. El factor que había salido significativo para todos los tipos de test era el tipo de dieta, obteniéndose la adherencia a la dieta mediterránea más alta en veganos y vegetarianos, a pesar de que la mayor parte de los participantes indicaron seguir una dieta mediterránea. Así que tenemos que pensar qué estamos valorando con estos tests. ¿Qué se puede trasladar de esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son las consecuencias? Estamos obteniendo una baja concordancia entre los diferentes tipos de test, lo que hace que los diferentes estudios sean difícilmente comparables y, por supuesto, es difícil extrapolarlo. Así que, ¿hacia dónde tenemos que dirigirnos? Pues quisimos empezar a ver cómo se podría proponer una estandarización, un test estandarizado que todos pudiésemos utilizar para poder establecer la adherencia a la dieta mediterránea de una forma objetiva y comparable para todos. Con ello planteamos un estudio un poquito más pequeño, piloto, en el que trabajamos con 50 estudiantes del grado de Ciencia y Tecnología del Alimento de la Universidad de Córdoba y del Máster de Nutrición Humana y desarrollamos una aplicación web de tal forma que pudieran trabajar ellos con los diferentes test y en este caso se trabajó con 6 test, con 6 de los test que más se empleaban y simultáneamente se les pidió que completaran el cuestionario OldMed que nosotros hemos denominado, donde se recopilan todos estos ítems de los diferentes cuestionarios de adherencia a la dieta mediterránea que nos pueden ayudar a comprobar el consumo de estos factores que se consideran importantes en el resto de cuestionarios. A partir de ahí, ¿qué hicimos? Estandarizar puntuaciones, estandarizamos entre 0 y 1 las puntuaciones y también establecimos para todos 3 niveles de adherencia a la dieta mediterránea, baja, media y alta, de forma que pudiésemos hacerlo comparable. Como primeros resultados, obtuvimos las puntuaciones medias de los test estandarizados, donde a simple vista no se observan diferencias significativas entre las puntuaciones de los diferentes test, aunque sí que vemos una amplia variabilidad. Sin embargo, cuando lo trasladamos a los niveles de adherencia a la dieta mediterránea, sí que podemos volver a ver cómo no están coincidiendo las clasificaciones en los diferentes test de los participantes. Además, estuvimos haciendo test estadísticos para evaluar la concordancia de estos test e hicimos varios. El coeficiente de correlación intraclase general, donde tenemos un porcentaje de correlación bastante bajito, 0,54. Por otro lado, tenemos el porcentaje de concordancia en el cuadrante superior derecho, donde nos está diciendo qué concordancia hay a la hora de clasificar los diferentes
test en los diferentes niveles de adherencia. Y abajo tenemos el índice CAPA, que es un poquito más exigente y también nos está valorando qué porcentaje se debe a el azar, ese porcentaje de concordancia que se debe al azar. Claramente estamos con un nivel de correlación bastante bajo, una concordancia bastante baja entre todos ellos. ¿Cuáles son los motivos? Pues ya hemos hablado, estamos valorando ítems diferentes, estamos valorando diferentes puntos de corte. ¿Habría algo más que pueda estar ocurriendo? Pues por lo que nosotros hemos podido ver, sí. Uno de los grandes problemas es que los cuestionarios clásicos utilizan un sistema de corte binario o dicotómico para determinar sus puntos de corte y, en sus diferentes variables. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo estoy consumiendo 3 raciones de fruta voy a tener un punto, si consumo 2,9, 2,5 tengo 0 puntos, pero si consumo 10 tengo un punto y si consumo 25 tengo un punto. Entonces, estamos obteniendo unos valores que para consumos biológicamente similares no nos están dando puntuaciones equitativas. Por otro lado, otro posible problema, algunos de los test clásicos basan sus puntos de corte en la mediana de la población, de tal forma que dependemos de la calidad nutricional de esa población para obtener los diferentes niveles. Esto genera un sesgo poblacional, ya que en una población con unos hábitos alimentarios bastante malos, el que tenga los mejores va a ser clasificado como alta adherencia, aunque quizás en otra población con mejores hábitos no llegue a esa clasificación. Entonces, ya teníamos bastante claro hacia dónde teníamos que dirigir nuestras intenciones, nuestros objetivos con el test estandarizado de adherencia a dieta mediterránea. Por un lado, había que consensuar los ítems, por otro lado, habría que establecer puntos de corte basados en parámetros óptimos y teniendo en cuenta la variabilidad de esos parámetros, a ser posible dar una puntuación continua y, por último, utilizar los criterios de Bloom para clasificación de forma que se estandarizaran todos estos valores. Cuando decidimos que teníamos que intentar buscar esa evaluación continua, le pedimos ayuda a la inteligencia artificial, porque si no puedes con el enemigo, únete a él. Así que le pedimos ayuda tanto a Copilot como a ChatGPT para que nos ayudara a desarrollar la ecuación que podría permitirnos esa evaluación continua. Y lo hizo francamente bien, aunque estamos pilotándolo todavía, porque nos ofreció una distribución gaussiana, de tal forma en la que nosotros vamos a tener un punto de consumo óptimo y conforme nos vayamos alejando de ese punto óptimo, la penalización va a ser mayor. Así, aquellos consumos que estén próximos al consumo óptimo van a obtener unas puntuaciones parecidas a lo máximo que se podría obtener y conforme más nos alejemos, la puntuación será más baja hasta llegar a 0. Además, la ventaja que tiene esta ecuación es que la podemos adaptar al ítem que estemos valorando, de tal forma que en función de la variabilidad que presente las respuestas para ese ítem, o las puntuaciones que hemos estado viendo de los criterios del resto de cuestionarios, pues vamos a tener unas curvas que sean más amplias, con lo cual las penalizaciones sean un poquito más laxas conforme nos alejamos, pero otras más estrechas donde se pueda penalizar si el ítem a valorar requiere de estos criterios o permite menos flexibilidad. Al igual que podemos adaptar esta curva, como en el caso de la carne roja, a consumos más bajos y no tener que estar en un consumo muy elevado. En cuanto a los ítems consensuados, ¿cuáles mantuvimos? Aceite, trigo, frutas, verduras, legumbres, pescado, carne roja, carne blanca. También incluimos los lácteos, frutos secos y también incluimos el sofrito, que se considera también en algunos de los test como algo muy característico de la dieta mediterránea. Y también incluimos estilo de vida, horas de sueño, tiempo de socialización y actividad física. Para cada uno de ellos se establecieron sus consumos óptimos y su variabilidad. Para estos consumos óptimos, ¿qué se utilizó? Pues valores clínicos y recomendaciones a partir de organizaciones, ya sean nacionales o internacionales. AESAN, la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, otro tipo de algunos de los resultados clínicos. Con todo ello se establecieron esos puntos óptimos y para la variabilidad ya he comentado que utilizamos los diferentes criterios que tenían los cuestionarios para aquellos en los que había más variabilidad.
la variabilidad se aumentó. Para aquellos en los que había una gran consistencia en cuanto a los parámetros a determinar, pues se establecieron una variabilidad más pequeña. Como ya he comentado, también se utilizaron los criterios de Bloom para poder establecer los diferentes niveles de adherencia en base a esos porcentajes o a esas puntuaciones. Y, por supuesto, tenemos una tabla de equivalencia en cuanto a raciones y gramos de consumo al día, de tal forma que podamos hacerlo equiparable o extrapolable, comparable con otros estudios a la hora de valorar los cuestionarios de frecuencia de consumo. Nos lo llevamos a nuestros resultados con este nuevo test, en este caso, de nuevo, con nuestro gráfico aluvial. Para los 50 encuestados, ninguno coincide en los 7 cuestionarios, 11 para 6 cuestionarios y 13 para 5 cuestionarios, pero aún así seguimos teniendo un 22% de clasificados en las 3 categorías simultáneamente por los diferentes tests. Y a la hora de ver cuáles eran los ítems realmente claves a incluir en el test, nos dimos cuenta que el aceite de oliva virgen extra, la socialización, dormir, el deporte, la carne roja y la carne blanca y los frutos secos eran los ítems que mayor discriminación producían entre los 3 niveles de adherencia, mientras que cereales y leche apenas daban diferencia. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cómo lo vimos nosotros? En el caso de los cereales, al tratarse de uno de los ítems de la tríada de la dieta mediterránea, aunque presenta una baja incidencia en este grupo poblacional, creemos firmemente que tienen que formar parte de los test. Por otro lado, los lácteos, sí se observa una buena incidencia en este grupo poblacional, pero tiene una baja repercusión para hacer una distinción entre los niveles de adherencia. Por lo tanto, nuestra propuesta va dirigida hacia la exclusión. ¿Qué ocurre? Conforme estamos desarrollando este trabajo, sale una publicación de Wall y colaboradores proponiendo la unificación, un test unificado de la dieta mediterránea. Y la verdad es que lo han muy bien hecho y vamos a ver por qué. Primero, iban en la misma línea que nosotros, hay que estandarizar. Se analizan más de 20 test diferentes y llegan a las mismas conclusiones que nosotros. Identifican 10 grupos de alimentos clave. Se basan para establecer los puntos de corte en las recomendaciones clínicas globales. Establecen 3 niveles a la hora de dar las puntuaciones y también tienen algunos criterios que se alinean con criterios de sostenibilidad como es el consumo de pescado o el consumo de carne. Y utilizan los criterios Bloom para estandarizar resultados. Ya que esto salió recientemente, decidimos rápidamente incluirlo y hacer una pequeña... ver hacia dónde habíamos ido dirigiéndonos cada uno de los grupos de investigación y valoramos las diferencias. Por un lado, en UMED, a pesar de que dejamos de lado estas variables dicotómicas, seguimos estableciendo 3 niveles, con lo cual es un poquito más difícil o quizás sigue siendo más armonioso intentar utilizar una evaluación continua que no penalice tanto esos consumos medios. UMED sí propone la inclusión de la leche. Nosotros, en base a los resultados que hasta ahora tenemos, nuestra propuesta va dirigida hacia excluirla. Por otro lado, en cuanto al consumo de pescado, UMED puntúa positivamente o mejor aquellos consumos de pescado por debajo de 100 gramos al día, principalmente basándose en criterios de sostenibilidad, mientras que nosotros, basándonos en datos de consumo de población española, proponemos mantener los 60 gramos al día. Y en el caso de los frutos secos, algo similar. Se proponen 6,5 gramos al día, mientras que nosotros estamos en torno a las recomendaciones generales de entre 20 y 45 gramos al día. Y por último, en el caso del TEAD, pues sí se han incluido los estilos de vida y en el caso de UMED simplemente hablamos de criterios nutricionales de alimentos. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son nuestras conclusiones? ¿A dónde hemos llegado? Los cuestionarios actuales no son herramientas equivalentes ni intercambiables, ya lo hemos visto con el coeficiente de correlación intraclase. La disparidad de ítem y punto de corte provocan que un mismo individuo sea clasificado en categorías diferentes en función del índice que se aplica y no de lo que consume. Existe una imprecisión técnica entre lo que se considera una dieta saludable y la mediterraneidad tradicional, lo que sesga los resultados en poblaciones con hábitos específicos como veganos o vegetarianos. La propuesta de UMED constituye un hito fundamental y el antecedente necesario para unificar criterios a nivel internacional. El futuro de la medición debe transitar de los sistemas dicotómicos hacia modelos de puntuación continua, evitando así discriminaciones drásticas entre consumos biológicamente similares.
La integración de factores no alimentarios es necesaria para que los índices sean fieles al concepto de la dieta mediterránea como estilo de vida integral, pero ojo, la propuesta del TEA requiere todavía de validación en muestras poblacionales más amplias, heterogéneas y con mayor diversidad sociodemográfica, y será sujeto de futuras investigaciones. La dieta mediterránea es un ideal compartido, pero sin una visión metodológica común, cualquier intento de medirla será más relato que ciencia. Muchas gracias.